Recuerdo exactamente cómo olía la sala de reuniones ese día. Era un miércoles por la mañana, a finales de marzo. Habían puesto café recién hecho en la mesa, esas tazas blancas con el logo de la empresa que yo misma había elegido cuando redecoramos las oficinas hace años. Entré pensando que era una reunión de presupuesto trimestral. Normal. Rutinaria. Había traído mis carpetas, mi laptop, mis notas con los números del primer cuatrimestre. Rodrigo, el CEO, estaba sentado al fondo. Al lado de él, Valentina de Recursos Humanos, que no suele asistir a reuniones de finanzas. Eso debería haberme dicho algo. Pero no me lo dijo. 12 años de confianza no te preparan para lo que viene después. Me senté. Rodrigo empezó a hablar sin rodeos, como si llevara el discurso ensayado, y probablemente sí lo llevaba. Me dijo que la empresa estaba en un proceso de renovación estratégica. Que necesitaban perspectiva fresca en el área financiera. Que habían tomado la decisión de hacer un cambio en el liderazgo del departamento. Miré a Valentina. Ella tenía los ojos fijos en su libreta. Rodrigo siguió hablando. Dijo que su sobrino, Daniel, acababa de terminar una maestría en finanzas en una universidad muy reconocida. Que traía ideas nuevas, visión moderna, energía joven. Que iba a asumir la dirección financiera a partir del 1 de mayo. Hubo un silencio. Yo no dije nada. No pregunté. No protesté. Me quedé mirando ese café que nadie había tocado y pensé, de forma muy extraña, que el vapor ya había dejado de salir. Se había enfriado mientras hablaban. Valentina me entregó un sobre. Ahí estaba todo, la carta de terminación, la liquidación, los términos de salida. Todo muy ordenado, muy limpio, como si hubieran tenido mucho tiempo para prepararlo. Y claramente sí lo habían tenido. Le pregunté a Rodrigo si había algo concreto que yo hubiera hecho mal. Una sola cosa. Me dijo que no, que era una decisión estratégica. Que mi trabajo había sido muy valioso. Que me deseaba lo mejor. Tomé mis carpetas, mi laptop, mis notas con los números del primer cuatrimestre que ya no iba a presentarle a nadie, y salí de esa sala. Pasé por mi oficina, que en realidad era mía desde hacía 12 años pero que de repente se sentía prestada. Saludé a 2 personas en el pasillo. Me fui. En el estacionamiento, sentada en mi carro sin encender el motor, me di cuenta de algo, no lloraba. No sentía rabia. Sentía una especie de incredulidad quieta, como cuando ves algo que no tiene sentido y tu cerebro simplemente se niega a procesarlo por un momento. 12 años. 0 observaciones en auditorías externas. Controles financieros que habían aguantado crisis, cambios de personal, expansiones, una pandemia. Todo eso. Y la razón para sacarme era que el sobrino del CEO tenía una maestría nueva. Encendí el carro y me fui a casa. Oye, si estás disfrutando esta historia, dale like ahora mismo y suscríbete al canal. Hay muchas más historias como esta que no vas a querer perderte. Déjame explicarte qué hacía yo exactamente, porque eso es lo que hace que todo lo que viene después tenga sentido. Una distribuidora regional no suena glamorosa. No es una startup tecnológica, no es una firma de inversiones con oficinas de cristal en Manhattan. Es una empresa que compra productos a proveedores, los almacena, los mueve y los vende a clientes más pequeños en diferentes zonas del país. Suena sencillo. No lo es. Cuando hay muchos proveedores, muchas facturas, muchos movimientos de inventario y muchos pagos saliendo cada semana, el área financiera es lo que mantiene ese sistema honesto. No en el sentido moral de la palabra, sino en el sentido matemático, que los números reflejen la realidad. Que lo que dice la pantalla coincida con lo que hay en el almacén, con lo que se pagó, con lo que se vendió. Mi trabajo, en términos simples, era asegurarme de que ningún número se perdiera, se duplicara ni se inventara. Para eso había construido, durante 12 años, un sistema de controles. No de un golpe, sino poco a poco, cada vez que encontraba un hueco, cada vez que algo no cuadraba y yo investigaba hasta entender por qué. Un control es básicamente una regla que obliga a que 2 personas o 2 sistemas confirmen la misma información antes de que ocurra un pago o un movimiento importante.
Como cuando el banco te manda un código al celular antes de confirmar una transferencia. Es molesto, pero existe porque detiene los errores y detiene el fraude. En nuestra empresa, uno de los controles más importantes tenía que ver con los proveedores. Cada factura de un proveedor tenía que ser cotejada con la orden de compra original y con el registro de recepción del almacén. 3 documentos tenían que coincidir antes de que yo aprobara cualquier pago. Eso se llama, en términos técnicos, una conciliación de 3 vías. Lo digo así nada más para que sepan el nombre, porque lo van a escuchar de nuevo más adelante. También había reglas sobre cuándo se podía cambiar la información de un proveedor, como su número de cuenta bancaria. Eso requería aprobación de 2 personas distintas más una verificación telefónica con el contacto original registrado. Parece exagerado hasta que ves lo que pasa cuando no existe esa regla. Había límites sobre cuánto podía subir el precio de una factura respecto al precio negociado en el contrato sin generar una alerta automática. Había revisiones mensuales de los proveedores con mayor volumen de compras. Había procesos para dar de alta a nuevos proveedores que incluían verificación de identidad, referencias comerciales y visita física a sus instalaciones en algunos casos. Todo esto era invisible para la mayoría de la gente en la empresa. El gerente de ventas no sabía que existía. Los del almacén lo vivían como un trámite burocrático que a veces los frenaba. Para Rodrigo, el CEO, era burocracia financiera que hacía lenta la operación. En más de una reunión me había pedido que agilizara los procesos y yo le explicaba, con paciencia, porque ciertos pasos no se podían saltar. Ahora entiendo que esa tensión entre nosotros era más profunda de lo que yo creía. Él veía los controles como obstáculos. Yo los veía como la diferencia entre una empresa sana y una empresa que en algún momento se iba a encontrar con una sorpresa muy desagradable. 12 años de auditorías limpias no son un accidente. Son el resultado acumulado de muchas decisiones pequeñas tomadas correctamente, de muchas conversaciones incómodas que yo tuve que tener, de muchas veces que dije que no cuando lo más fácil habría sido decir que sí. Cuando me fui, me llevé conmigo ese conocimiento. Físicamente, por supuesto, no me llevé nada que no fuera mío. Pero el sistema de controles que yo había construido vivía en mi cabeza, en mis hábitos, en mi manera de revisar cada número. Y eso no se traspasa en una reunión de transición de 2 horas con alguien que acaba de salir de la universidad. Lo que nadie entendió en ese momento, ni Rodrigo ni Daniel ni nadie, es que los controles financieros no son un manual de instrucciones que se lee y se aplica. Son una cultura. Son una forma de ver los números con desconfianza sana. Son el instinto entrenado durante años de saber que cuando algo parece demasiado conveniente, probablemente lo es. Daniel no tenía eso. No porque fuera malo, sino porque era nuevo. Tenía conocimiento teórico, sin duda. Una maestría te da herramientas. Pero no te da los 12 años de haber visto exactamente cómo se comportan los números en esta empresa particular, con estos proveedores particulares, en estos ciclos de compra particulares. La diferencia entre saber y ver es enorme. Y esa diferencia iba a costar muy caro. Los primeros 2 meses después de mi salida, la verdad es que yo estaba bien ocupada. Tomé unos días para descansar, algo que no había hecho en mucho tiempo. Actualicé mi currículum. Hablé con algunas personas de mi red de contactos. Me llegaron 2 o 3 propuestas de consultoría que empecé a evaluar con calma. La vida seguía. No pensaba mucho en lo que pasaba en la empresa. Había dejado todo en orden, como siempre había hecho todo. Mis archivos estaban organizados, mis procesos documentados, mis equipos capacitados. Si alguien quería aprender cómo funcionaba el departamento, la información estaba ahí. Lo que yo no sabía, porque no tenía cómo saberlo, era que Daniel había llegado con una agenda muy clara: modernizar, agilizar, eliminar lo que él llamó en su primera semana capas innecesarias de aprobación. Me lo contó después una colega que todavía trabajaba ahí, en una llamada que recibí meses más tarde cuando todo ya había explotado. Me dijo que Daniel había llegado con energía, con presentaciones llenas de gráficas coloridas, con frases sobre eficiencia operativa y velocidad de decisión. Que había dicho, en alguna reunión con el equipo, que los procesos anteriores eran del siglo pasado y que había que actualizarlos.
La conciliación de 3 vías, ese proceso donde se cotejaban la factura, la orden de compra y el recibo del almacén antes de autorizar cualquier pago, la redujo. No la eliminó del todo, pero la convirtió en un proceso simplificado donde una sola persona podía aprobar pagos por debajo de cierto monto sin los 3 documentos. Y ese monto límite lo puso bastante alto. El proceso de verificación para cambiar datos bancarios de proveedores lo consideró excesivo y lo simplificó también. Ya no hacía falta la doble aprobación ni la llamada telefónica de verificación. Las alertas automáticas por variaciones de precio entre lo facturado y lo contratado seguían existiendo en el sistema, pero nadie las revisaba con la frecuencia ni la atención que yo les dedicaba. Esto no lo hizo con mala intención. Eso es lo más importante para entender la historia. Daniel no era un villano. Era un profesional joven con buenas referencias académicas y con la presión de demostrarle a su tío que la apuesta por él había valido la pena. Y la manera más visible de demostrar valor rápido es haciendo cambios visibles. Reduciendo tiempos. Eliminando pasos. Mostrando que las cosas van más rápido. El problema es que en finanzas, la velocidad sin control no es eficiencia. Es riesgo. Y en algún momento, entre los meses de junio y julio de ese año, 3 proveedores se dieron cuenta de que el riesgo ahora era menor. No sé si actuaron coordinadamente desde el principio o si uno lo intentó, funcionó, y los otros siguieron. Lo que sé es el resultado. 3 proveedores distintos, con los que la empresa llevaba años trabajando, empezaron a hacer algo muy específico. Comenzaron a cambiar detalles en sus facturas de manera gradual y sistemática. Pequeños incrementos en precios. Órdenes de compra levemente infladas. Servicios adicionales que aparecían en las facturas pero no en los registros del almacén. Cambios en sus datos bancarios que derivaron pagos a cuentas diferentes. Cada movimiento individual era pequeño. Suficientemente pequeño para no disparar una alarma evidente. Pero eran constantes, semana tras semana, durante 8 meses. Ninguno fue detectado. No porque el equipo de Daniel fuera negligente, sino porque sin los controles correctos, sin alguien que revisara las alertas con los ojos entrenados para ver el patrón detrás de los números individuales, esos movimientos pasaban como transacciones normales dentro de la operación diaria de una distribuidora grande con cientos de facturas a la semana. Yo no supe nada de esto mientras ocurría. Seguí con mi vida. Acepté un contrato de consultoría con otra empresa, trabajé algunos meses con ellos, tomé un proyecto de auditoría independiente. Estaba bien. El fraude creció silenciosamente, como crece el agua dentro de una pared antes de que empiece a verse la mancha desde afuera. La auditoría externa anual de la empresa estaba programada para diciembre. Era la misma firma auditora que había revisado las cuentas durante los últimos 7 años. Los mismos procedimientos, el mismo calendario, la misma metodología rigurosa que cada año había concluido con un dictamen limpio bajo mi gestión. Esta vez fue diferente. No me lo contaron de inmediato. Me enteré por pasos, como suele pasar con las noticias malas que alguien no quiere darte directamente. Primero fue una llamada de mi antigua colega, a principios de enero. Me dijo que había algo raro con la auditoría, que los auditores habían pedido documentación adicional sobre proveedores, que el proceso se estaba extendiendo más de lo normal. Me lo dijo con esa vaguedad con que la gente habla cuando sabe más de lo que dice. Una semana después me llamó alguien del consejo de administración de la empresa. Alguien que yo conocía desde hacía años, que me había respetado siempre profesionalmente y que ahora me hablaba con una mezcla de vergüenza y urgencia. Me dijo que los auditores habían encontrado irregularidades significativas en pagos a proveedores. Que estaban cuantificando el daño. Que necesitaban hablar conmigo. Le pregunté en qué calidad querían hablar conmigo. Me dijo que como posible asesora. Que como alguien que conocía la operación mejor que nadie. Le dije que lo pensaría. No me tomó mucho tiempo pensarlo, pero sí quise tener claridad sobre algunas cosas antes de decir que sí. Quería saber cuál era el alcance real del problema. Quería saber en qué condición estaba el equipo. Y quería entender qué esperaban exactamente de mí. Mientras tanto, según me fue llegando la información en los días siguientes, la empresa estaba en una situación muy complicada.
Los auditores habían identificado un esquema de sobrefacturación y desvío de pagos por parte de 3 proveedores durante aproximadamente 8 meses. El monto total comprometido era de $4.600.000. No todo ese dinero era pérdida directa, parte era sobrecosto recuperable potencialmente, pero la mayor parte era ya irrecuperable o estaba sujeta a procesos legales que tardarían años. El impacto no era solo financiero. El banco con el que la empresa tenía su línea de crédito principal había solicitado explicaciones. Había riesgo de que condicionaran o redujeran esa línea mientras no hubiera claridad sobre los controles internos. 2 clientes grandes habían escuchado rumores y habían pedido reuniones para entender si la empresa seguía siendo un socio confiable. El equipo de finanzas estaba desorientado y temeroso. Y Rodrigo, el CEO, estaba enfrentando preguntas muy duras del consejo que él mismo había nombrado tiempo atrás. Daniel había renunciado semanas antes de que la auditoría terminara. No lo culpo. Era una posición insostenible para alguien de su experiencia. Lo que me resultó más difícil de procesar, cuando fui reuniendo todas estas piezas, no fue la satisfacción de haber tenido razón. Eso no es lo que se siente. Lo que se siente es algo más parecido al cansancio. Al peso de saber que todo esto era evitable. Que cada uno de esos $4.600.000 representaba una decisión que no se tomó, un control que se eliminó, una alerta que no se revisó. También había un costo emocional para mí que no esperaba. Porque aunque yo no tenía nada que ver con lo ocurrido, aunque legalmente estaba completamente fuera de cualquier responsabilidad, me importaba esa empresa. Había pasado 12 años de mi vida ahí. Conocía a las personas que trabajaban en el almacén, a los vendedores de campo, a la señora de la recepción que siempre tenía galletas en su escritorio. Todos ellos iban a sentir las consecuencias de algo que yo podría haber prevenido si me hubieran dejado hacer mi trabajo. Eso duele de una manera que no tiene nombre claro. No es culpa, porque no era mi culpa. No es orgullo herido, porque esto va más allá del ego. Es algo más parecido al duelo. Duelo por una empresa que quise bien y que tomó una decisión que la dejó vulnerable. Hubo noches en que pensé en llamar a Rodrigo, no para decirle te lo dije, sino simplemente para decirle que lo sentía. Que a pesar de todo, sentía que esto había pasado. No lo llamé. No era el momento ni era mi lugar. Lo que sí hice fue prepararme. Porque si iba a entrar a ayudar, quería entrar bien preparada. Repasé los documentos que tenía guardados de los años anteriores. Actualicé mi conocimiento sobre los procedimientos legales aplicables en casos de fraude con proveedores. Pensé en cuáles serían los primeros pasos para reconstruir los controles desde cero. Y cuando el Consejo de Administración me hizo la oferta formal, estaba lista. La oferta fue para ocupar el cargo de directora financiera interina mientras se resolvía la crisis y se establecía un nuevo plan de gobierno corporativo. No acepté en ese mismo momento. Pedí condiciones claras, acceso total a la información financiera desde el día 1, autoridad real sobre los procesos de pago y control sin interferencia operativa, un plazo definido para mi rol interino con criterios claros de evaluación, y una conversación directa y honesta con Rodrigo sobre lo que había pasado. Esa conversación con Rodrigo fue la más difícil de todas las que tuve en ese proceso. No llegó con actitud defensiva, lo cual me sorprendió. Llegó con una quietud que reconocí como la misma que yo había sentido ese día en el estacionamiento después de que me despidieron. La quietud de alguien que ya procesó lo que hizo y ahora tiene que vivir con ello. Me dijo que había cometido un error al dejarme ir. Me lo dijo así, sin adornos. No me pidió que olvidara lo que había pasado ni me pidió que lo entendiera. Solo lo dijo. Yo le dije que apreciaba eso. Y que lo que necesitaba ahora, si iba a entrar a ayudar, era que el consejo entendiera que los controles financieros no eran obstáculos a la eficiencia sino condiciones necesarias para la continuidad del negocio. Que cualquier presión futura para agilizar esos controles iba a tener que pasar por mí y por el consejo, no por decisión unilateral de la dirección financiera. El consejo lo aprobó. Todo quedó por escrito. Entré en febrero, exactamente 11 meses después de haberme ido. Los primeros 30 días fueron los más intensos de mi carrera profesional. Había que reconstruir la imagen completa de lo que había pasado,
identificar con precisión todos los movimientos fraudulentos, colaborar con los abogados y con la firma auditora, comunicarse con el banco de manera transparente, y al mismo tiempo mantener la operación corriendo porque la empresa tenía clientes y compromisos que no podían pausarse. Reinstalé los controles que habían sido eliminados. No como venganza ni como demostración de poder, sino porque eran necesarios y lo habían sido todo el tiempo. La conciliación de 3 vías volvió. Los procesos de verificación de datos bancarios volvieron. Las alertas automáticas por variaciones de precio volvieron y esta vez instalamos un protocolo de revisión semanal documentado con firma de responsable. También hice algo que no había hecho antes. Documenté todo el sistema de controles en un manual formal, con explicaciones escritas en lenguaje claro sobre el propósito de cada uno. No para protegerme a mí misma, sino para que cualquier persona que viniera después pudiera entender no solo el qué sino el por qué. Para que la cultura que yo había construido en mi cabeza existiera también en papel. Con el banco la conversación fue honesta y larga. Presentamos un plan de remediación detallado, mostramos los nuevos controles implementados, dimos acceso a los auditores externos para que verificaran el proceso. La línea de crédito se mantuvo, con algunos ajustes en las condiciones durante el periodo de recuperación. No fue fácil, pero fue posible porque la información estaba clara y la empresa demostró voluntad real de corregir. Con los proveedores involucrados en el fraude se inició acción legal. Ese proceso todavía está en curso mientras cuento esta historia, pero ya hay recuperaciones parciales y los 3 proveedores están fuera de cualquier relación comercial con la empresa. Los clientes grandes que habían pedido reuniones recibieron presentaciones directas sobre lo que había pasado y sobre las medidas correctivas. Ambos decidieron continuar la relación. Uno de ellos me dijo, en privado, que la transparencia con la que manejamos la crisis había sido lo que los convenció de quedarse. 6 meses después de entrar como interina, el consejo me ofreció un asiento permanente en la junta directiva con responsabilidad sobre el gobierno financiero de la empresa. No como directora financiera operativa del día a día, sino en un rol estratégico de supervisión y política. Un rol que en muchas empresas grandes existe, pero que en una distribuidora regional raramente se crea. Lo acepté. Hay algo que quiero decirte antes de terminar, algo que me costó tiempo entender. Cuando todo esto empezó, cuando salí de esa sala de reuniones con mi sobredeterminación y mi café frío como testigo silencioso, una parte de mí quería que alguien reconociera lo que yo había hecho durante 12 años. Quería que el trabajo invisible se volviera visible. Quería que la gente entendiera que los controles no son burocracia, que la experiencia no es lo mismo que los títulos, que el conocimiento acumulado tiene un valor que no aparece en ningún organigrama. Y sí, al final esas cosas se reconocieron. De la manera más dolorosa posible, pero se reconocieron. Pero no fue eso lo que más me importó cuando ya todo estaba resuelto. Lo que más me importó fue algo más sencillo y más difícil al mismo tiempo. Hacer bien el trabajo que tenía frente a mí. No por demostrar nada. No por satisfacción personal, aunque eso también estuvo. Sino porque había una empresa con personas reales adentro, con familias que dependían de sus salarios, con clientes que dependían de su operación, y esa empresa necesitaba lo que yo podía hacer. El trabajo bien hecho no grita. No pone carteles. No manda notas de prensa. Pero existe, en silencio y con consistencia, y cuando algo lo amenaza, su ausencia se vuelve la noticia más ruidosa del año. 12 años de auditorías limpias no fueron suficientes para que alguien los valorara mientras ocurrían. 8 meses sin controles fueron suficientes para que $4.600.000 desaparecieran. Si hay algo que me llevé de todo esto, algo que vale más que el puesto en la junta directiva, es esto. Yo siempre supe cuál era el valor de mi trabajo. No necesité que la crisis lo demostrara para creerlo. Lo sabía mientras ocurría, aunque nadie más lo viera. Y esa certeza, esa especie de confianza tranquila en lo que uno hace bien, es lo que te permite salir de la sala de reuniones con el sobre en la mano, ir al estacionamiento, sentarte en tu carro y simplemente, sin llorar, sin gritar, encender el motor y irte. Porque sabes que el trabajo que dejas atrás habla por ti. Aunque tome tiempo. Aunque el costo sea más alto de lo que debería haber sido. Y mientras el trabajo de otro dice lo que dice cuando nadie lo cuida, el tuyo sigue ahí,
En los números que nunca mintieron, en los sistemas que cuando existieron protegieron, en el silencio limpio de 12 años sin un solo problema que no debería haber ocurrido. Eso nadie me lo puede quitar. Si esta historia te llegó, si alguna vez sentiste que tu trabajo invisible fue ignorado por alguien que no entendía su valor, déjame tu comentario aquí abajo. Quiero leer tu historia. Y si todavía no te has suscrito, este es el momento. Hay muchas historias como esta esperando, y no querrás perderte ninguna.